En compañía de María. Nos damos cita nuevamente en nuestro programa, En compañía de María, el espacio en el que nosotros, los cristovidentes, nos damos cita para encontrarnos con ella, la madre, la discípula, la más auténtica seguidora de Jesús, la mujer que inspira y que sostiene nuestro caminar. Vamos a iniciar una serie de 4 programas de una significación muy importante. Nos vamos a poner de cara al Magnificat, al cántico por excelencia, a ese momento espiritual y humano que vivió María, que le hizo reconocer que ella era agraciada, que Dios se fijaba en su pequeñez, en su debilidad y que en ella hacía maravillas. Nos acompaña en este programa de hoy la hermana Marta Inés Restrepo Moreno, esta teóloga que durante todo este tiempo, en este itinerario mariológico que hemos hecho, nos ha ayudado a profundizar, a poner bases, raíces y sustento a nuestra experiencia de fe y de encuentro con María. Hermana Marta, bienvenida a nuestro programa. Alégrate llena de gracia. Mucho gusto en volver a encontrarnos, esta vez con un tema muy hermoso que es, como es el de el Magnificat. Voy a leer el texto y luego lo conversamos. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esta es la introducción que Lucas le da a este cántico. Nos encontramos de nuevo frente a ese estilo midrásico. Recordemos que los evangelios en la primera comunidad fueron ante todo, primero, Pentecostés, segundo, la Pascua, muerte y resurrección de Jesús. 3, Jesús el Nazareno, el personaje histórico. Pero Lucas, como buen griego, va a poner una introducción a su evangelio con unos, diríamos, evangelios cortos, cristológicos, que traen primero un relato que hace alusión a un hecho. Por ejemplo, esta visita de María a Isabel, como también va a comenzar el anuncio de Juan Bautista y luego la anunciación. Bueno, pero luego vamos a encontrar otros encuentros que vienen acompañados de un cántico. Encontramos pues varios cánticos. El cántico de Zacarías en el momento en que nace Juan Bautista, el cántico de los ángeles cuando nace Jesús, el canto de la
de esta visita de María a Isabel, el cántico de Simeón, cuando recibe la visita de María y José con el niño. O sea, hay una estructura. Primero un pequeño relato semejante a un relato histórico. Luego hay un cántico y en el fondo hay un mensaje, un sentido. Estamos anunciando la venida del Mesías. Han llegado los tiempos escatológicos. A este que tanto esperábamos lo hemos encontrado con el anuncio del ángel. Hay ángeles, hay seres, los pobres de Yahvé, como decimos, como decían los estudiosos, los anahuim de Dios, los pobres, entre los que están Isabel y María. Estos cánticos, algunos especialistas los relacionan con la comunidad de Qumran por la forma como están escritos, porque hay en el fondo una intención catequética o evangélica más que catequética, litúrgica también, a una realidad de la llegada del Mesías sigue un canto, una alegría, una esperanza. Entonces, así nos encontramos pues con esa visita en la que Lucas nos dice que se levantó María una vez que oyó el mensaje del ángel. Se levantó María, se puso de pie. Esta expresión es muy de los evangelios, ponerse de pies, levantarse. Por eso en la Eucaristía oímos el evangelio de pies. Se levantó María, se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías. Estamos presenciando el encuentro de dos mujeres. Isabel, que representa el primer testamento, y María, que representa a la iglesia. Es el encuentro entre María y la iglesia, entre el pasado y el presente de lo que Dios ha prometido. Y nos encontramos con un gusto muy grande con dos mujeres que profetizan. No son las primeras en los testamentos. Habíamos encontrado a Débora, que felicita a Jael y le dice: bendita tú entre las mujeres, y la bendice por su fe. Osías felicita también a Judith: bendita hija por el Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. Es un legado, estas bendiciones, que no ocurren solamente para los varones, sino para las mujeres. No es María la primera bendecida. Estamos recogiendo el fruto de una espiritualidad, de una forma religiosa de vivir entre salmos y cánticos que tenían ya los judíos, y María, como hija de Sión, hija de Israel, Isabel también, van a tener en sus labios esta alabanza, esta felicidad. Isabel felicita a María, primero por ser mujer, segundo por su hijo y tercero por su fe. Le dice, exclamando con gran voz: bendita tú entre las mujeres. Primero por ser mujer, por ti. Segundo por su hijo, bendito el fruto de tu vientre. Y tercero, por tu fe. Feliz tú que has creído que se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Bueno, este relato que empieza con esta visita enmarca un cántico, el más largo del Nuevo Testamento, y sobre todo largo en los labios de una mujer, de María.
dijo María, engrandece mi alma al Señor. Voy a leerlo todo. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Y ensaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Bueno, ese hermosísimo cántico que está impregnado de alegría, hace que nosotros entendamos y digamos, pongamos en las letanías y en muchas formas de oración a Nuestra Señora, le digamos causa de nuestra alegría. María caminando por las montañas para llegar hasta Hebrón es también el arca de la alianza. Arca de la alianza, causa de nuestra alegría, portadora en su seno de la salvación, de las promesas que ya están cumplidas en ella, en su seno. María es un signo de la iglesia, representa la iglesia, es la iglesia, el lugar de la mujer, signo de la iglesia. Entonces, María, lo primero que tiene nos está dando un ejemplo de oración. Reconocer la grandeza del Señor en la historia. Engrandece mi alma al Señor. ¿Puede una persona pequeña como esta mujer, esta jovencita de Israel, puede engrandecer la presencia de Dios? Si le preguntamos a los místicos, nos dirán que el primer contacto con Dios es la naturaleza, la belleza. Toda la naturaleza canta la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, por encima, más allá o por dentro de esa naturaleza está el ser humano, que puede cantar también con sus palabras la grandeza de Dios. Y eso es lo que hace María, reconocer la grandeza de Dios, que ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, de su sierva. Ella, Lucas pone en boca de la Santísima Virgen, sí, muchos elementos del himno que canta Ana en el libro de Samuel, cuando va a presentar a su niño pequeño Samuel ante Elí. Ha recibido el don de la fecundidad. Este estilo midrásico de Qumran, traído del Qumran, según los especialistas, trae textos del Antiguo Testamento que resuenan en esas primeras comunidades judeocristianas y que les hacen pensar que hay una continuidad y que hay una relación escatológica. Ha llegado el reino de Dios. Por eso se alegra María, por eso le canta la bienaventuranza, la propia y la de su prima. Ha hecho en mí maravillas el poderoso, santo es su nombre. Esa experiencia de salvación, de gozo, es contagioso
y empieza a recordar. Primero se centra en la misericordia de Dios. Su misericordia alcanza de generación en generación. Y luego la fuerza de su brazo la hace recordar las maravillas de la salida de Egipto. O sea, María está cantando la liberación. María, en los textos de los pobres que cantan una libertad, este texto está enraizado en las bienaventuranzas, en que los pobres puedan cantar y decir que son felices, felices los pobres, como lo dijo el mismo Jesús. María reconoce esa felicidad que Dios le da y no tiene ningún problema en decir, porque derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Este cántico ha sido muy utilizado en la espiritualidad y en la religiosidad popular también para pedirle a Dios en nombre de Nuestra Señora cosas que a veces nos parecen difíciles de conseguir. Y entonces nos apoyamos como reza el Magníficat. Rezar el Magníficat es como rezar una oración poderosa, pero el poder de esta oración está en el poder de los humildes, de María Nuestra Señora, que se siente sierva, esclava del Señor. Sin embargo, sierva y esclava son títulos de honor porque son personas también que están representando a Dios en sus misiones en la tierra. Así se autodenominaban los profetas. María asume un papel profético, está anunciando una gran dicha, una gran felicidad. Yo no me puedo imaginar una devoción mariana que no nos impregne de alegría, de esperanza, de sabor de que el Señor responde y a esa respuesta Lucas nos dice que el niño Juan Bautista dio saltos en el seno de Isabel. Esos saltos mesiánicos, nos van a decir los biblistas, los vivieron los hijos de Rebeca, Esaú y Jacob, en Génesis 25-22. Danzaba David ante el arca, lo mismo que ahora Juan Bautista ante la llegada de María con Jesús en su seno. Es una voz alta de plenitud mesiánica que trae Primera Crónicas 16, 4, 5 y el Salmo 66. Bendita tú, Israel, Iglesia, María, bendita tú, alegría mesiánica, bienaventuranza, shalom, paz, salud. Alégrate llena de gracia. Gracias, hermana Marta Inés. Cuánto bien nos hacen tus aportes, madurados en la oración, pero también fruto de tu formación y de tu gran experiencia como mujer, como biblista, como teóloga. Vamos a disponernos para esta sesión del programa en la que contemplamos la vida de una mujer de esas que van por el camino. Yo quisiera proponerles que antes de escuchar a nuestra invitada de hoy, dejáramos resonar el estribillo, 2 versitos de una canción de Silvio Rodríguez, una canción que seguramente muchos de nosotros conocemos, que dice: debes amar la arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos, debes amar la hora que nunca brilla, y si no,
no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto. La experiencia que María tuvo fue la experiencia de que el amor hacía en ella la maravilla, de que el amor le posibilitaba convertirse en la elegida, en la madre, que Dios ponía sus ojos sobre ella para hacerla entonces llena de gracia, llena de Dios, llena de posibilidades. Démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, una mujer que también ha tenido esa experiencia fundante de que Dios hace maravillas y las hace sobre todo en los humildes. Bienvenida, nos alegra tenerte aquí. Mujeres en el camino. Nos hemos dado cita ya en esta sesión de nuestro programa Mujeres en el Camino, tantas que van por las distintas orillas de este país, haciendo el bien, sembrando esperanza, generando posibilidades de vida digna para tantas personas. Y hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Elizabeth Valencia. Elizabeth representa a un grupo de mujeres que en este país y en este continente tienen una misión muy bonita. Elizabeth es de profesión trabajadora social y está aquí con nosotros para contarnos un poco de lo que ella es, de lo que configura su día a día, de las pasiones y los desafíos que tiene en lo cotidiano. Elizabeth, bienvenida a nuestro programa, una alegría tenerte aquí. Ay, hermana Liliana, muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacida de estar con usted y con los Cristo videntes. Con los Cristo videntes. En este momento me siento privilegiada y muy honrada porque finalmente es vivir y hablar de la experiencia de Dios en mi vida y todo el milagro que Él hace permanentemente en mí y en mi familia y en mi profesión y con las personas que atravieso cotidianamente, una mirada, un abrazo, una palabra y mi ser. Qué lindo, Elizabeth. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, bienvenida. Cuéntanos un poco de ti, de tu historia, de tu familia, de esas cosas que a lo mejor recuerdas de tu niñez, de tu juventud, de lo que te ha hecho ser la mujer que eres. Bueno, hermana, te cuento que yo soy hija de dos personas maravillosas, de Adonai Valencia, mi padre, y de Luz Helena Salinas, mi madre. Un docente integral que todo el tiempo vibró en su profesión y quiso darle siempre lo mejor a sus alumnos. Mi madre, un poco más joven que mi padre, con otra perspectiva de la vida. Ella es en este momento una gran poetisa, inédita, en incógnita, pero es un ser humano que me ha marcado completamente mi vida y que les doy gracias infinitamente por haber dicho sí al milagro de mi vida y por eso estoy aquí. Tengo 3 hermanos, 2 por parte de mi papá y 1 por parte de mi mamá. Mi relación con ellos es una relación cercana, bonita, pues como se puede nombrar en este momento y en los afanes de la vida, cada uno en su cuento, pero cuando nos encontramos es una relación cercana y bonita. Mi papá es un hombre de muy poca fe, pero supremamente íntegro. Y en lo que hace en la cotidianidad y en lo que logró hacer en su cotidianidad fue una persona supremamente clara y supremamente amorosa. Él en este momento es oxígeno dependiente y está próximo a irse a la casa del Padre, a hacer como ese proceso de tránsito y de volver a su esencia divina.
Mi madre también está un poco enferma, pero está pues como en otras condiciones, pero la gracia divina pues siempre se manifestará en el momento que es, en este momento. Pero ellos a su manera y en su medida han hecho que yo sea la mujer que soy hoy y que haya tomado la decisión de mi profesión y que sea la madre que soy, la esposa que soy. Han dado su grano de arena. Mentiras, no es un granito de arena, es un gran cimiento que hacen que sea esta mujer. ¿Hay algún recuerdo especial de tu infancia, de tu escuela, de tus maestros, de la gente que influyó en ti y que, por ejemplo, incidió en que tú tuvieras una sensibilidad tan grande por lo social, por ayudar a la gente, por estar en la orilla donde están los más pobres o los niños que han visto vulnerados sus derechos o las mujeres que necesitan una oportunidad? ¿Alguien influyó de manera especial en eso, en ese corte social tan fuerte que hay en tu vida? Yo creo que muchas personas, pero recuerdo, yo vivía en un lugar rural, en uno de los barrios de Medellín, que se llama El Picachito. Mi bisabuelo era el dueño de toda esa gran montaña, de lo que es el Cristo del Picacho hoy. Y ese era un lugar pues como que apenas estaba en desarrollo, con todas los trabajos comunitarios de las juntas de acción comunal que se juntaban para hacer los caminos, hacían los sancochos, organizaban convites de trabajo para poder hacer una vía, un camino, sacaban las personas como en una manta cuando estaban enfermas. Entonces había mucha solidaridad en el entorno donde yo crecí y empecé pues como mis primeros añitos. Y recuerdo que iba en el 12 de octubre, había un centro de salud. Y en ese centro de salud iba un señor que yo lo veía muy grande, muy grande, muy grande, y siempre que iba me ponía su mano sobre mi hombro y me decía: vas a ser una gran trabajadora social. Yo no entendía, pero yo sabía que él era trabajar, pues como un promotor. En ese tiempo no era como el trabajo social, sino como un promotor social. Uh-huh. Y él acompañaba mucho como esos convites que se organizaban, mejor dicho, él como que en la semana iba y organizaba, acompañaba a las familias y dejaba el trabajo planeado para los fines de semana. Y cuando regresaba a la visita, pues entonces veía y se maravillaba con el trabajo que lograban las familias. Dentro de esas, pues como mi familia, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, para el desarrollo comunitario. Entonces esa persona pues marcó mucho mi vida. Creo que también en el inconsciente y en la historia, yo fui hija de una madre soltera, ¿cierto? Entonces en la León 13 había una trabajadora social. Mi abuela me dice que se llamaba Doriet Valencia o algo así, y que ella le daba mucho ánimo a ella porque pues hace 52 años, hermana, que era ser hijo o tener una hija adolescente embarazada, pues eso era un escándalo. Y esta trabajadora social le daba mucho ánimo y mucho acompañamiento a mi abuela. Entonces yo creo que eso desde el inconsciente también trabajó muchísimo y por eso creo que también elegí ser trabajadora social. Qué bonito. Y cuando tú piensas en las mujeres trabajadoras sociales que tú conoces, con las que estudiaste en la universidad, con las que te has estudiado en el día a día, pues en las empresas, en las instituciones, en las fundaciones y ONGs que has estado, ¿tú qué valoras de las mujeres trabajadoras sociales de este país? Bueno, es todo un reto, ¿cierto? Y creo que de las profesiones más integrales que hay es el trabajo social, ¿cierto? Porque finalmente podemos estar inmersos en diferentes espacios laborales, ¿cierto? Dentro de lo comunitario, desde la parte de salud, desde la parte educativa, desde el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Y todo esto nos exige de una u otra manera estar muy actualizados en cada uno de los campos de interés que nosotros tengamos.
nos hace ser muy reflexivos, muy estudiosos y nos exige muchísimo porque finalmente es trabajar con la fragilidad humana, es trabajar completamente con lo humano, con aquello donde el dolor permanece a flor de piel y finalmente tenemos que abrazar el dolor en términos de qué es lo que moviliza y transforma. Y creo que nosotros como trabajadores sociales estamos llamados a hacer una transformación del dolor nuestro y el dolor de las personas con las que trabajamos y verlo como toda una oportunidad de crecimiento. Y creo que es una de las características y de las virtudes que podemos tener los trabajadores sociales. Qué tan bonito eso que dices, Elizabeth, ¿no? Es real que ustedes en su misión están permanentemente en contacto con las situaciones más dolorosas de la humanidad y qué bonita esa constatación de que entonces la misión es precisamente estar ahí generando esperanza y ayudando a la transformación. Desde aquí yo creo que todos tenemos que dar gracias hoy en este programa por todas las trabajadoras sociales de profesión y por todas las mujeres que a lo mejor sin un título universitario o tecnológico están en las distintas orillas de nuestra sociedad, de nuestros barrios, haciendo trabajo social, comprometiendo toda su existencia desde las asociaciones comunitarias o las juntas de acción comunal o distintos espacios de participación para generar transformación. Transformación y también brindar mucho apoyo en términos de lo que atraviesa nuestra sociedad, que finalmente es el conflicto, ¿cierto? Entonces, ser mediadoras en el conflicto, ser mediadoras en el dolor, ser mediadoras en el amor, es fundamental. Qué bello, qué manera tan linda de dimensionar tu vocación, tu misión, tu trabajo. Muchas gracias, Elizabeth. Elizabeth, ¿cuál crees tú que es la misión de nosotras las mujeres en la sociedad y en la iglesia? ¿Cuál es nuestra visión? Ya vienes diciéndolo, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, o sea, cómo mediar ahí, ¿no? En las situaciones justo más críticas, de mayor conflicto, cómo ser instrumentos de esperanza. A todo eso nos ha sido conduciendo durante este rato, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es esa tarea más que tenemos las mujeres en la sociedad y en la iglesia? Yo creo que es fundamental el tema del testimonio, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos en los diferentes ámbitos de la vida se tiene que convertir en una antorcha que ilumine los espacios y poder ser luz. Y aquí el tema de la luz con la invitación que nos hace Eduardo Galeano con los fueguitos, ¿cierto? Que hay diferentes tipos de fueguitos, unos más fuertes, unos más suaves, unos más tenues, otros demasiado ardientes. Pero lo importante es, como sea, ser luz, ser testimonio y ser coherentes con lo que pensamos, con lo que hacemos y con lo que vivimos. Y creo que esa coherencia es fundamental y que arrastra al ejemplo y que arrastra a la transformación. Elizabeth, tú eres una mujer de fe, tú has estado en grupos juveniles cuando eras joven, has participado, has tenido vida de parroquia, tú eres una mujer que tiene experiencia de Dios, que tiene la experiencia de que Él bendice y acompaña en lo cotidiano. Elizabeth, ¿quién es la Virgen María para ti? Es todo un ejemplo y es todo un modelo. Lo primero que hay 3 características para mí fundamentales de la Virgen. Y primero es su decisión al decir sí. Y con ese sí transforma. Y con ese sí, aún sabiendo a lo que se sometía, él no le importó y dio un sí a la vida. Y fecundó.
y fecundó al Salvador, ¿cierto? Pero este Salvador que también la hizo ver las verdes y las maduras, y frente a la cruz siempre estuvo completamente de pie, firme, y dejando que su hijo amado de entraña atravesara lo que atravesó, ¿cierto? Y que nos invita a estar completamente firmes ante el dolor, ese dolor que transforma, ese dolor que da vida, ese dolor que encarna y ese dolor que lleva a un proceso de resurrección, a un proceso de luz. Otra característica que amo profundamente es porque en algún momento tenía una discusión con una feminista. Entonces decía que la iglesia era una de las grandes opresoras y que la Virgen María, no sé qué, bueno, entonces yo le decía, ¿no te parece que María fue muy valiente cuando cuestionó al ángel? Pues ella no se comió el cuento como tan fácil, ella, ¿y cómo es esto que yo no conozco varón? Pues ella cuestionó eso que ese ángel le estaba nombrando y le estaba diciendo. Entonces veo que ella es la primera mujer que se revela también en la historia y que frente a un cuento que le estaban diciendo, un anuncio que le estaban dando, pues ella también se atrevió a cuestionarlo. Y creo que esa también es una de las grandes virtudes que tuvo María y que tenemos que tener nosotras también como mujeres permanentemente. Sí, es muy bello, ¿no? Realmente en María encontramos, como tú dices, un prototipo de mujer, un ejemplo, una expresión que nos conduce a vivir también la totalidad de nuestra feminidad, de nuestra capacidad de dar vida, de interactuar con otros, de ponerle palabra al sentimiento y en ocasiones también de abrazar desde el silencio lo que llega como dolor y llega como dolor para transformar tantas situaciones. Elizabeth, muchísimas gracias. Muy lindo haberte tenido hoy aquí. Muy lindo sentir que eres mujer en el camino, que estás ahí en esa misión cotidiana donde Dios te pone, pues intentando ser una mujer que acompaña, una mujer que escucha, una mujer que hace posible para otros una vida más digna. Gracias por estar aquí, gracias por representar hoy en este programa a tantas mujeres que como tú han abrazado esa vocación de trabajadoras sociales, y que Dios te siga fortaleciendo en esa experiencia de creer y de dar la vida, como mamá, como abuela, como la gran mujer que eres, desde todas las cosas que el Señor te confía y en esa certeza de que Él sigue haciendo camino contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias a usted, hermana, por haber pensado en mí, en mi experiencia de vida, y que sea una luz de esperanza, un faro para muchas mujeres que están hoy también en el camino, en esas orillas, y que debemos juntarnos y reconocernos en nuestra historia para hacer hogar, para hacer hoguera, para ser fuente de la iglesia como lo fue María. Muchísimas gracias, Elizabeth. Un abrazo desde aquí y nuestra oración. Muchas gracias. Mujeres en el camino. Muchísimas gracias por el testimonio de tu vida, hecha entrega, hecha donación, hecha experiencia de que Dios hace cosas grandes en los que le abren el corazón y se disponen. Vamos ahora todos nosotros ahí, donde estemos, en la casa, en el trabajo, en ese lugar en el que nos encontremos, vamos a disponernos, vamos a tomar conciencia de la presencia de Dios, vamos a sentir que María nos acompaña y vamos a pedir la gracia que necesitamos para poder ir a lo profundo, para poder viajar al corazón y tener esa experiencia espiritual que nos alimente, que nos ilumine, que nos sostenga y nos estimule en lo que vamos a vivir esta semana. Dispongámonos y viajemos juntos al corazón. Viaje al corazón.
Nuevamente nos encontramos para viajar al corazón, un viaje al interior de nosotros mismos, un viaje al encuentro del Señor de la mano de María. Disponte con mucha fe y mucha confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que podamos alabar al Señor por las maravillas que hace en nosotros, como lo hizo María. Del Evangelio según San Lucas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. En el Evangelio de Lucas, María comienza por proclamar, es decir, anunciar la grandeza de Dios. El gozo de María, su alegría, es en Dios mi Salvador. Esto no solo implica que Dios libera de algún mal, sino que significa también la concesión de tantos bienes y bendiciones, empezando por el bien de la vida. Ese Dios Salvador es el Dios que ella lleva en su seno y que se llamará Jesús. María atribuye esta obra a la pura bondad de Dios, quien se fijó en la humildad de su esclava, es decir, en la pequeñez de su servidora. El cántico no alude a la virtud de la humildad, sino a una persona de condición social desapercibida. Dios no escogió como madre del Mesías a una mujer triunfadora, a una reina o a una mujer socialmente victoriosa o espléndida, sino a una mujer sencilla que en el silencio actúa. En el momento culminante del Magnificat, el pasaje evangélico presenta a María profetizando: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Una muchacha de 15 años escasos, desprovista de bienes de fortuna y de toda posición social, desconocida a sus compatriotas y habitantes de una aldea no menos desconocida, proclamaba confiadamente que la llamarían bienaventurada todas las generaciones. Hoy han pasado 20 siglos y puede hacerse la verificación entre la predicción y la realidad. María es reconocida alrededor del mundo gracias a la fe del pueblo en sus distintas advocaciones, y María sostiene a la Iglesia, y con ella muchas mujeres que continúan alimentando la llama de la fe en las familias y pequeñas comunidades de base. María es la madre que acompaña y camina con todos los feligreses. Caminante, tras él, con él, por él, al ritmo de sus pisadas, fundida en un amor que no conoce tregua, dispuesta a abrir caminos en despoblado y a surcar montañas para aproximar pueblos, a beber del horizonte para gozar de su presencia, siempre lista al riesgo y a la orilla desconocida, a la travesía con otros y a la soledad poblada de historias. Caminante de ojos abiertos, atenta a la sutil presencia del Espíritu, amiga de los recuerdos que nos unen, discípula de todas las mañanas, confidente cuando se dan la cita las luciérnagas para encender la noche. A tu paso se rompe la rutina, se consumen las reservas que quedan en la estancia del amor, se ofrece el pan y se derrocha el vino. Pasas, las últimas nubes siguen aprisa tu transitar sin pausa, y tras de ti, junto a tu herida, florece incontrolable la esperanza. Nuestra Señora del Camino ruega por nosotros. Viaje al corazón. Hay un texto muy bello que le atribuyen al padre Pedro Arrupe, que fue general de los jesuitas, se lo atribuyen a él, y el texto dice lo siguiente: no hay nada más práctico que encontrar a Dios, es decir, enamorarse rotundamente y sin mirar atrás. Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, afectará todo, determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas,
a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro. Enamórate, permanece enamorado y eso lo decidirá todo. Esa fue la experiencia que tuvo María, la experiencia de saberse traspasada por el amor, de saberse alcanzada por el amor. Y esa experiencia le permitió sentir que en su debilidad Dios era fuerte, que en su pequeñez Dios podía hacer el milagro, la grandeza, la maravilla. Que a todos nosotros esta semana Dios nos acreciente esa certeza, la certeza de que Él va con nosotros, de que nos acompaña al caminar, de que pone su mirada también sobre nosotros y nuestra pequeñez, y que esa experiencia nos haga crecer en amor, y que el amor sea lo que decida todo, lo que hagamos y vivamos durante esta semana. Que tengamos una linda semana en el Señor. En compañía de María.